Bobina de Tesla. ¿Quién fue Nikola Tesla? Nació el 10 de julio de 1856 en Smiljan, un pequeño pueblo compuesto de varias aldeas, entre las montañas de la región de Lika en Croacia, cuando todavía formaba parte del Imperio Austriaco. Se graduó de ingeniería por la Universidad Politécnica de Graz, Austria. Continuó sus estudios en 1880 en la Universidad de Praga. En 1880 trabajó en Budapest bajo las órdenes de Tidávar Puskás, en una compañía de telégrafos. En 1880 se trasladó a París, Francia, para trabajar como ingeniero en la Continental Edison Company, una de las compañías de Thomas Alva Edison. Después de 2 años de trabajo en Francia, emprendió su viaje a Nueva York, el mismo año en que llegó también desde París la Estatua de la Libertad. Nikola Tesla, a su llegada, acudió directamente a las oficinas de alguien que marcaría su destino, Thomas Alva Edison. Para él llevaba una carta de recomendación de Charles Batchelor, director de la Continental Edison Company en Francia. Tras un tiempo de trabajar para Edison, Tesla le propuso rediseñar todos sus motores y generadores para reducir costos. Edison le prometió que le daría $50,000 si esto pasaba. Tras varios meses de trabajo, Tesla cumplió, pero Edison no le pagó lo prometido, lo que ocasionó que Tesla renunciara. Así comenzó una guerra entre Edison y Tesla, conocida como la Guerra de las Corrientes. Tesla, tras varios experimentos, quería demostrar que la corriente alterna era mejor, ya que era mucho más barata que la corriente directa de Edison. Tras varios años de lucha, finalmente se aceptó la corriente alterna, pero por desgracia Edison llevaba la delantera en cuanto a infraestructura para llevar electricidad a los hogares de las personas. ¿Qué es una bobina? Es un componente pasivo que cuenta con 2 terminales que generan un flujo magnético. Cuando se hacen circular por ella es una corriente eléctrica. Se fabrican enrollando un hilo conductor sobre un material ferromagnético o al aire. Existen diferentes tipos de bobinas según su tipo de núcleo y según su tipo de arrollamiento. En la primavera de 1891, Nikola Tesla realizó una serie de demostraciones con varias máquinas ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos de Columbia. Durante su investigación sobre el voltaje y frecuencia, Tesla diseñó y construyó una serie de bobinas que produjeron corrientes de alto voltaje y alta frecuencia. Asociadas a condensadores, capacitores, estos condensadores consistían en placas móviles de aceite. Cuanto más pequeña era la superficie de las placas, mayor era la frecuencia de estas primeras bobinas. Las placas resultaban también útiles para eliminar la elevada autoinductancia de la bobina secundaria, añadiendo capacidad a esta. Se colocaban placas de mica en el explosor para establecer un chorro de aire a través de él. A esto se le llamó bobina de Tesla disruptiva. ¿Cómo funcionan las bobinas de Tesla? Un diseño basado en las versiones originales de la bobina de Tesla es el que se muestra en esta imagen. El esquema eléctrico se puede dividir en 3 secciones: fuente, primer circuito resonante LC1 y segundo circuito resonante LC2. Fuente. La fuente consta de un generador de corriente alterna y un transformador de alta ganancia. La salida de la fuente suele estar entre 10.000 volts y 30.000 volts. Primer circuito resonante LC1. Consta de un interruptor S conocido como Spark Gap o explosor, que cierra el circuito cuando salta una chispa entre sus extremos. El circuito LC1 posee también de un condensador C1 y una bobina L1 conectados en serie. Segundo circuito resonante LC2. El circuito LC2 consta de una bobina L2 que tiene una relación de vueltas aproximadamente de 100 a 1 respecto a la bobina L1 y un condensador C2. El condensador C2 se conecta con la bobina L2 a través de la tierra. La bobina L2 suele ser un enrollado de alambre con esmaltado aislante sobre un tubo de material no conductor como cerámica, vidrio o plástico. La bobina L1, aunque no se muestra así en el esquema, va enrollada sobre la bobina L2. El condensador C2, como todos los condensadores, consta de 2 placas metálicas en las bobinas de Tesla. Una de las placas de C2 suele tener la forma de una cúpula esférica o toroidal y va conectada en serie a la bobina L2. La otra placa de C2 es el entorno cercano, por ejemplo, un pedestal metálico terminado en esfera y conectado a la tierra para cerrar el circuito con otro extremo de L2 también conectado a la tierra. Mecanismo de acción. Cuando se pone en funcionamiento una bobina de Tesla, la fuente de alto voltaje carga el condensador C1.
Cuando este alcanza un voltaje suficientemente alto, hace saltar una chispa en el switch S, cerrando el circuito resonante 1. Entonces, el condensador C1 se descarga a través de la bobina L1, generando un campo magnético variable. Este campo magnético variable también atraviesa la bobina L1 e induce una fuerza electromotriz sobre la bobina L2. Debido a que L2 tiene alrededor de 100 vueltas más que L1, la tensión eléctrica en L2 es 100 veces más grande que en L1. Como en L1 el voltaje es de 10.000 voltios, entonces en L2 será de 1.000.000 de voltios. La energía magnética acumulada en L2 se transfiere como energía eléctrica al condensador C2, que cuando alcanza valores máximos de tensión del orden del 1.000.000 de voltios, ioniza el aire, produce un chispazo y se descarga abruptamente a través de la Tierra. Las descargas se producen entre 100 y 150 veces por segundo. El circuito LC1 se llama resonante porque la energía acumulada en el condensador C1 pasa a la bobina L1 y viceversa, es decir que se produce una oscilación. Otro tanto pasa por el circuito resonante LC2, en el que la energía magnética de la bobina L2 se transfiere como energía eléctrica al condensador C2 y viceversa. Es decir que en el circuito se produce una corriente de ida y vuelta alternativamente. Una forma más simple de decir cómo funciona una bobina de Tesla es cuando un condensador es cargado con alto voltaje. Esto crea una chispa que junto con otros dos contactos va a generar un interruptor conocido así en el mundo eléctrico. Todo esto va a formar un campo eléctrico de alto voltaje que se va a emitir desde la bobina. Al juntarse ambas bobinas se genera un campo eléctrico. Aquí es donde gracias a la interacción de estos campos se va a formar la energía eléctrica o lo que conocemos como electricidad. Usos de la bobina de Tesla. La idea original de Tesla en sus experimentos con estas bobinas siempre fue encontrar la forma de transmitir la energía eléctrica a gran distancia sin cableado. Sin embargo, la poca eficiencia de este método, debido a las pérdidas de energía por dispersión a través del medio ambiente, hizo necesario que se buscaran otros medios para transmitir energía eléctrica de potencia. Hoy en día se continúa usando el cableado. En los sistemas de transmisión con cableado actuales siguen presentes muchas de las ideas originales de Nikola Tesla. Por ejemplo, los transformadores elevadores de tensión en las subestaciones eléctricas para transmitir mediante cables con menos pérdidas y los transformadores reductores de voltaje para la distribución en los hogares fueron ideados por Tesla. Pese a no tener uso en gran escala, las bobinas de Tesla continúan siendo útiles en la industria eléctrica de alta tensión para poner a prueba sistemas aislantes, torres y otros dispositivos eléctricos que deben de funcionar de forma segura. También se usan en distintos espectáculos para generar rayos y chispas, así como en algunos experimentos de física. En los experimentos de alta tensión con bobinas de Tesla de gran dimensión es importante tomar las medidas de seguridad. Un ejemplo es el uso de jaulas de Faraday para la protección de los observadores y trajes de malla metálica para los artistas que participan en espectáculos con estas bobinas. ¿Cómo hacer una bobina de Tesla? Para hacer una bobina de Tesla necesitamos los siguientes materiales: tubo PVC de 1 pulgada de 8 centímetros de largo, alambre de cobre de 1 milímetro esmaltado, 8 a 10 metros, resistencia de 22 kiloohmios, transistor 2222A, portapilas o conector para batería de 9 volts, batería alcalina de 9 volts, cable de cobre de 1 milímetro, 50 centímetros aproximadamente, interruptor, foco ahorrador, y lo necesario para soldar, estaño y cautín. Ya que tenemos nuestro material, comenzaremos. Enrollamos el alambre de cobre sobre el tubo de PVC. Debemos de cuidar de no dejar espacio sino encimar el alambre en cada vuelta. Una vez que llegamos al otro extremo lo pegamos con cinta y dejamos un poco de alambre para poder soldarlo después al transistor. Pegamos el transistor a nuestra base con los números viendo hacia nosotros. Pegamos el interruptor y la bobina a la base. Soldamos la resistencia y el trozo de alambre que dejamos a la pata central del transistor llamada pata base. Cortamos 25 centímetros de cable y lo pegamos a la base cerca de la bobina. Damos 2 vueltas sobre esta y soldamos el cable a la pata derecha del transistor. Hacemos un puente con el cable desde el extremo no soldado
del cable hasta la resistencia. Ahora hacemos un puente desde la resistencia hacia un contacto del interruptor. Ahora soldamos el conector de la batería, el cable rojo al conductor del interruptor, el cable negro lo soldamos a la pata izquierda del transistor. Ya que hayamos soldado correctamente nuestro circuito, conectamos nuestra batería. Ahora acercaremos a la bobina nuestro foco ahorrador y veremos lo que pasa. Podemos observar cómo el efecto combinado del intenso campo eléctrico generado al extremo de la bobina y la alta frecuencia de oscilación de ese campo hacen que la lámpara se ilumine apenas se acerca a la esfera del condensador. El campo eléctrico intenso ioniza el gas a baja presión dentro del foco, dejando electrones libres dentro del gas. Así la alta frecuencia del circuito hace que los electrones libres dentro del foco se aceleren y exciten al polvo fluorescente adherido a la pared interior de este, haciendo que emita luz. Ahora sabemos por qué la bobina de Tesla fue un invento revolucionario en su época.